Vamos a tener dos sesiones hoy. Les voy a decir, la primera va a ser un poquito más larga, la segunda un poco más corta. Entonces, si sienten que se está alargando la primera, no se desesperen, la segunda va a ser más corta. ¿Todos tienen su manual? Excelente, excelente. Vamos a ver en esta noche 5 requisitos para ser discípulo de Jesucristo. Vamos a comenzar con el primero. El verdadero discípulo conoce y manifiesta amor a Dios. Puede parecer esto obvio, pero sí hay que mencionarlo, porque ¿cuántos saben que no vamos a ser ni buenos discípulos ni buenos discipuladores si el amor de Dios no se manifiesta a través de nosotros? Es la base para lo que hacemos. Dice primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si que guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, pero no guardo sus mandamientos, el tal es que, a ver, el tal es, nos cuesta decirlo, ¿verdad? Mentiroso. Es lo que dice la palabra, no son mis palabras, y la verdad no está en él. Traducción: conocer a Dios equivale a guardar sus mandamientos. Si uno no guarda los mandamientos, dice que ni le conoce. Ahora, puede surgir la pregunta, ¿tengo que guardar sus mandamientos para conocerlo? Bueno, la religión nos ha puesto en la cabeza que tenemos que ganarnos la aceptación de Dios por nuestras acciones, y versículos como este se pueden malinterpretar a decir exactamente lo contrario a su intención. No significa que le obedecemos a Dios para comprobar que le conocemos, sino que si le conocemos, la obediencia es natural. ¿Entendemos la diferencia, hermanos? Tampoco está diciendo que si guardamos los mandamientos, le vamos a conocer. Es todo lo contrario. Conocer a Dios, no solamente mentalmente, sino en nuestra experiencia, nos causará a querer guardar los mandamientos. Porque entre más conocemos la naturaleza de Dios, la bondad de Dios, que todo lo que Él hace, lo hace con buenas intenciones hacia nosotros, es natural querer guardar los mandamientos, porque sabemos que es para nuestro beneficio. Si no los estamos guardando, realmente dice aquí que no tenemos relación con Él. Entonces la relación para conocerle es tener relación. La solución no es guardar los mandamientos. La solución es conocerle mejor para que guardar los mandamientos de Él fluyan naturalmente. Si tu carro se apaga, vas en tu carro y de repente se apaga porque ya no tiene gasolina, y vamos a decir que la gasolina representa el amor de Dios, no es natural comenzar a empujar el carro para que tenga gasolina, ¿verdad? Eso sería tonto, ver a alguien que está empujando su carro y dice, ¿por qué estás empujando el carro? Es para que le entre gasolina. Sería tonto. Si quiere que camine el carro, ¿qué hay que hacer? Echarle gasolina, no empujarlo para que agarre gasolina. Y es lo mismo con nosotros. Si no estamos guardando los mandamientos, ¿qué es lo que nos falta? ¿Tratar más duro? A ver si le podemos echar más ganas. No, permitir que entre el amor de Dios a nuestro tanque de gasolina espiritual, y es natural que vamos a caminar en el amor de Dios. Amén, hermanos. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Wow, primero vimos que si nos guardamos no lo conocemos, pero aquí si no los guardamos está diciendo Jesús que realmente no lo amamos. ¿Por qué? Porque no estamos demostrando confianza en Él. Lo que más le insulta a Dios, ¿saben lo que más le insulta a Dios? A veces podemos pensar que es el peor pecado que pueda cometer.
y buscamos la lista peor, tal vez, no sé, asesinato, adulterio. Tratamos de buscar los peores pecados para decir qué es lo que más le desagrada a Dios. Aunque esas cosas le desagradan a Dios, ¿saben qué es lo que más le desagrada a Dios? Que no confiemos en Él. Porque le estamos diciendo que Él no es digno de nuestra confianza. Y cuando no guardamos los mandamientos, no es una ley en el sentido del Antiguo Testamento, pero debe fluir eso naturalmente de nuestro amor por Él, porque le tenemos tanta confianza. Dice, si me amáis, entonces guardad. ¿Qué viene primero? ¿El amar o el guardar? El amar, excelente. El amar viene primero, y la razón que uno no ama no es porque no guarda los mandamientos, sino porque no ha experimentado el amor de Dios que les da las fuerzas para guardarlas. Entonces, tal vez, si tú nunca has experimentado el amor de Dios, tu primer paso es experimentar ese amor de Dios. Amén. Porque todo lo demás va a ser más difícil si no hemos experimentado eso. Punto ahí. El propósito principal del discipulado es ayudarle a otro a amar a Dios para que pueda guardar sus mandamientos. Además, se requiere amor divino para amar a los discípulos y a los demás. A veces vas a necesitar un amor sobrenatural para amar a tu discípulo, porque a veces son un poco rebeldes. ¿Cuántos lo saben? Pero ese es parte del proceso. Por eso estamos nosotros ahí. A propósito, ¿cuántos hicieron la tarea que les dejé anoche? ¿Dónde están los discípulos? ¿Qué era la tarea? Leer el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. ¿Y cuál era la otra tarea? Orar por Gerson. ¿Cuántos lo hicieron? Él se va a sentir mal. Ahora notemos las palabras de Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Vamos a comenzar a leer en Apocalipsis 2:2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, todo muy bien, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Todas esas cosas son buenísimas. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Tantas cosas que hacían buenas, muchas cosas hacían buenas esta iglesia. Sin embargo, dice que habían dejado a su primer amor. Es como el marido que le provee todo lo que necesita su esposa materialmente, pero nunca le demuestra cariño. ¿Cuántos creen que ese es un buen matrimonio? Pues le suple. Si tiene necesidad médica, le suple. Pero ¿cuántos saben que de igual importancia son los abrazos y los besos? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas hermanas dicen amén? Los hermanos también, ¿verdad? Decimos amén. Eso es muy necesario. Ok, nota, dice, ellos los de Éfeso, estaban trabajando arduamente y por amor de su nombre. Tenían buenas motivaciones, pero habían dejado su primer amor. Y sigue en el manual, el Señor Jesús sabe que si nosotros no hacemos que nuestro amor hacia Él sea lo primero y lo más importante, fácilmente otras personas o cosas pueden tomar ese lugar. Otras cosas. Nunca queremos permitir que otras cosas tomen el lugar de Jesucristo ser nuestro primer amor. Esta es la razón que Él exige que nuestro amor hacia Él sea lo primero y que sin esta característica no se puede ser discípulo. Este es el mandamiento principal, lo hablamos anoche, ¿verdad? De los dos mandamientos principales, de amar a Dios con todo lo que somos y amar al prójimo como a nosotros mismos.
Esto es amar al Dios encarnado. Si no cumplimos este mandamiento, ¿de qué nos sirven todos los demás? Nada más es un arreglo como de negocios. Y eso no es lo que desea Dios de nosotros. Observemos el resultado de haber sentado a los pies de Jesús. Vamos a leer algo bien interesante aquí. En Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. ¿Cómo se llamaban las dos hermanas? Perfecto. La cual sentándose a los pies oía su palabra. ¿Cuál es la que oía su palabra? ¿Marta o María? María. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Siempre que leo esto me da risa, porque me pongo a pensar Jesús literalmente en la casa, aquí la segunda persona de la Trinidad, y viene una hermana peleándose con la otra. Hermanas adultas. Señor, ¿no te importa que yo soy la única en la cocina? Dile algo a esa floja que me venga a ayudar, hombre. Aquí necesito ayuda. Después te vamos a escuchar. ¿Cuántos hemos sido una buena Marta? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ahora, ¿estas cosas que hacía Marta eran cosas malas? ¿Eran pecado? No, eran cosas buenas. Cualquier momento que mi esposa está en la cocina cocinando es algo bueno. Amén. Sin embargo, el problema no era que estaba haciendo pecado, sino que estaba distraída de cosas que le impedía sentarse a los pies de Jesucristo. Y eso tal vez es una de las tentaciones más grandes para nosotros: llenar la vida de cosas, actividades buenas, pero que nos distraen de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Mantener a Jesús como nuestro primer amor. Jesús sigue y dice, versículo 42, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, lo interesante, no lo vamos a leer ahorita, pero en Juan 11, versículos 1 y 2, ese versículo, ese pasaje, vamos a juntar varios pasajes para ver algo interesante. En Juan identifica a esta mujer María como la que hace lo siguiente. Y lo siguiente lo vamos a leer en Mateo 26. ¿Okay? Hablando de la misma mujer. Mateo 26, 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer. ¿Cuál mujer? María. ¿Okay? Estamos hablando de María. María, la que se había sentado a los pies de Jesús. Vino María con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, de Jesús, estado sentado a la mesa. Versículo 10. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, versículo 13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Cómo María sabía la importancia de lo que ella hizo? Bueno, ven ahí la nota. El servicio de María a Jesús fue el resultado de su devoción, no la causa. El servicio de María a Jesús fue el resultado de su devoción por haber sentado a sus pies y escuchado. Su devoción
a Jesús no fue el resultado de su servicio, sino la causa. Juan 4:24, un versículo que a lo mejor muchos lo conocen, dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales que adoradores busca que le adoren. Qué importancia es la adoración a Jesús, y no solamente los domingos o los jueves, sino de domingo a domingo, ¿no es cierto? Nota, lo que Dios busca son los que le adoran, porque Él sabe que si nuestra relación está bien con Él, el resultado será que le servirán y guardarán sus mandamientos. Entonces nunca procures hacer más, a servir más, con la intención de que Dios te vea cuánto le amas. Él conoce tu corazón. Pueden existir dos personas que están haciendo exactamente lo mismo, y uno lo hace porque tiene amor de Dios y el otro está tratando de ganarse el amor de Dios. Pero eso es lo que desea Dios. Quiere que lo que hagamos fluya de un corazón que le ama. Ahora, ¿por qué este orden? ¿Por qué es importante este orden en el manual? La devoción siempre busca oportunidades para pasar tiempo con Jesús. Eso es natural. Pero en el manual, si se sirve sin devoción al Señor, primero el servicio será en el poder de la carne y no será por amor. No significa que tu servicio sea malo, pero no es por la motivación correcta. ¿Quiénes son los que tienen mucha devoción, pero poco o ningún servicio? Eso también no está muy bien, ¿verdad? Los que se pasan el tiempo orando, todo el tiempo se pasan el tiempo orando, se van a todos los retiros espirituales, todos los congresos, todos los seminarios, y hacen todo lo que puedan hacer por aprender. ¿Y qué hacen después? Nada. Entonces eso no está bien tampoco. ¿Quiénes son los que tienen mucho servicio, pero poca o ninguna devoción? Son los que hacen muchas cosas para Dios, pero lo hacen todo en la carne. La persona que está sirviendo a Dios en la iglesia y de pronto viene al pastor y dice: pastor, estoy agotado, necesito un break. ¿A cuántos les ha sucedido? Seamos honestos, a veces nos pasa eso, ¿verdad? Yo voy a sugerir que la razón principal es que lo estás haciendo en la carne, con buenas motivaciones, pero no la motivación correcta. Porque si estamos haciéndolo como resultado del amor de Dios, es algo que fluye naturalmente de nosotros. No significa que no nos podemos cansar, obviamente nos podemos cansar, y tal vez hay veces legítimas para tomarse un descanso, pero el problema es que hay muchas personas que han ido con su pastor, no digo aquí, ¿verdad? Otras iglesias, que se van con su pastor y dicen: pastor, necesito un receso, estoy agotado, y en un mes se han ido de la iglesia. Eso pasa todo el tiempo. Descansan, se relajan, y como ya no están participando, se van. Y no necesariamente a otra iglesia, a veces simplemente se van. Y a veces son personas que han servido a Dios por muchos años y mucho tiempo. Entonces son cosas que nos tenemos que siempre proteger y revisar a nosotros mismos. ¿Qué es mi motivación por la cual estoy sirviendo? Ahora, ¿con cuál de las dos te identificas más? ¿Con Marta o con María? María tenía una gran devoción al Señor Jesús. Fue esa gran devoción que la motivó a derramar el perfume tan costoso sobre la cabeza de Jesucristo. María tenía un perfume, dice, de nardo puro, que costaba como 300 denarios,
Bueno, nosotros no usamos denarios, ¿verdad? Usamos pesos. Pero un denario era el pago de como un día de trabajo, un denario. Si trabajabas bien, como promedio te ganabas un denario. Entonces, si este perfume valía 300 denarios, es como que valiera el costo de un año de trabajo. ¿Cuántos estarían dispuestos a dar un año entero de su trabajo solo para un perfume que aparentemente en los ojos de otros fue un desperdicio que se desperdició en segundos? No muchos de nosotros, ¿verdad? Pero María tenía una devoción a Jesucristo que la mayoría no tiene. ¿Y por qué? Porque se sentó a los pies de Jesucristo. Qué importante es eso para nosotros. Piensa en cuánto tiempo y esfuerzo le habrá costado a María conseguir el dinero para comprar este perfume. Lo curioso fue que los demás apóstoles se quedaron atónitos con el ver el nivel de devoción de María. Los apóstoles fueron los religiosos aquí. Ellos deberían haber sido los primeros. Wow, qué devoción, cómo ella ama al Señor, cómo le amamos nosotros. ¿Qué fue la reacción de ellos? Versículo 8. Al ver esto, los discípulos, ¿qué hicieron? ¿Alabaron al Señor? Se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Entonces, si te frustras con tu discípulo en algún momento, no te desesperes. Estoy seguro que Jesús también a veces tenía esos momentos. Estos chavos, ¿cuándo van a aprender? Viene esta mujer con tanta devoción y hace lo que era tan necesario, fluyendo de su corazón, y para los discípulos era un desperdicio. A veces la gente nos puede ver a nosotros así también, si tenemos mucha devoción, mucha oración a Jesucristo. Otros pueden llamarnos religiosos, pero no te preocupes si te dicen eso. El ideal del evangelio del Señor Jesús es tener hombres y mujeres que cuando otros le miren, digan, ¿cómo es que él o ella pueda desperdiciar su vida para Cristo? Si te dicen eso, vas por buen camino. El padrastro de mi esposa, que era realmente como el verdadero padre de ella, para él lo que yo hago en Latinoamérica era un desperdicio de talento. Y él no desperdició en palabras en decírmelo. Era muy buena gente, me llevaba bien con él, pero él no podía entender por qué alguien bilingüe con maestría en administración de empresas desperdiciaba su vida predicando. Y un día estoy con él en su camioneta. Es tan chistoso eso cuando lo pienso, pero pasamos por una iglesia relativamente pequeña y él, siempre su motivación era que yo siempre me quedara en Estados Unidos, que nunca saliera del país. Entonces estamos pasando esa iglesia pequeña y dice, Esteban, ¿sabes qué? Como estás todo en esto de predicar, deberías ser pastor como para esa iglesia, ahí es donde está la plata. Para no desperdiciar tu vida. Son de los mismos que te dicen cosas así y si el pastor es bendecido, lo acusan de robar plata. ¿Verdad? O sea, el pastor nunca puede ganar. O es pobre y miserable o está robando dinero. Y esa es la manera que la gente de afuera a veces nos ve a nosotros. Entonces fue una batalla dura con él. Pero
yo simplemente le dije, mire, te respeto, te amo, pero yo tengo que hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y ahí se termina la conversación. No hay más que decir. Y tal vez ustedes han tenido experiencias mucho más duras que esa. Entonces, la razón que Jesús dice que el que no le ama por sobre todas las cosas no puede ser su discípulo es porque el que no ama a Dios de esa manera no tendrá el poder y amor sobrenatural para cumplir el llamado. Entonces, el primer requisito del discípulo es que amar a Dios sobre todas las cosas. Número 2, el verdadero discípulo lleva su cruz cada día. Su cruz. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? ¿A quién le gusta la idea de ser crucificado? Si somos crucificados es porque llevamos nuestra cruz, porque Jesús tuvo que llevar su cruz. Lucas 14:27. El que no lleva su, ¿qué? Su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tal vez es un creyente. Ahí es donde muchos se echan para atrás. Eso de cargar mi cruz, pues no me parece muy bien porque yo tengo otros planes. Gracias, Señor, pero yo tengo mis planes. Nos vemos en el cielo cuando muera. Y ahí se terminó. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día y sígueme, y sígame. La meta es seguirle a Él. Seguirle a Él significa adherirse, pegarse, aferrarse a Él y ajustarse completamente a su ejemplo en vida y muerte si fuera necesario. Nota que para ser este discípulo que lo van a seguir tiene dos condiciones y el enfoque aquí es la obediencia. Primero, número 1, negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. En el griego, la palabra negar tiene dos significados. El primero es decirle no a algo, simplemente decirle no. Juan 13:38, Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Qué dijo Pedro cuando lo acusaron de conocer a Jesús? No, yo no. Y cantó el gallo. Número 2, en otras circunstancias la misma palabra significa el rechazar hacer algo por alguien, rechazar hacer algo por alguien. En Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó, ahí vemos el otro significado, rechazó ser llamado algo, y es la misma palabra griega. Quiero leerles una definición de un experto en el griego de esta palabra negarse, porque si nosotros vamos a negarnos a nosotros mismos, tenemos que saber lo que significa eso. Entonces es un poquito larga la definición, pero ojalá podamos captar la esencia. Él se llama William Barclay. Dice, normalmente usamos la palabra negarse de una manera restrictiva. La usamos para expresar el hacer algo sin algo, o sea, el abandonar algo. Por ejemplo, una semana de autonegación es una semana que vivimos sin ciertos placeres o lujos y que normalmente lo hacemos para contribuir a una buena causa. Pero eso es solamente una parte de lo que quiso decir Jesús
con la idea de autonegación. El negarse a sí mismo significa que en cada momento de tu vida le dices no al yo y sí a Dios. Negarse a sí mismo significa que ya de una vez por todas vas a destronarte a ti mismo y entronar a Dios. El negarse a sí mismo significa que vas a destruir el yo de ser el principio dominante de tu vida. Y vamos a poner a Dios no solamente como el principio dominante de la vida, sino la pasión de la vida. La vida de autonegación constante es la vida de acuerdo o consentimiento con Dios. ¿Cuántos están listos para negarse a sí mismo? Entonces, la primera cosa es negarnos a nosotros mismos. Número 2, tomar o llevar la cruz. El ver una cruz en Jerusalén en los días de Jesús, el ver a alguien jalando una cruz, hubiera sido algo común en los tiempos del Imperio Romano. No era raro, nada raro ver una persona cargando, arrastrando una viga transversal por las calles de Jerusalén al lugar de la calavera. Sabían esto. En el manual, la cruz era un instrumento y símbolo de muerte. Se sabía que el que llevaba una cruz iba nomás en una dirección. No era boleto de ida y regreso, era nomás de ida. Dirección a la muerte y jamás volvería. Nota que la cruz en referencia no es la cruz de Jesucristo. Jesús tuvo su propia cruz, sino la cruz de cada uno de nosotros, que nadie más podrá llevar por nosotros y que no podemos ser un discípulo si no la llevamos. Entonces nos obliga a hacer la pregunta, ¿qué es nuestra cruz? Porque nadie tiene una viga transversal con que sale cada día jalando su cruz, literalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es nuestra cruz? Número 1, muerte a deseos propios. Muerte a deseos propios. Jesús le estaba diciendo que pusieran a muerte sus propios deseos y voluntades egoístas y que vivieran solamente para cumplir la voluntad de Él y vivir una vida de santidad. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Eres el tipo que está dispuesto a permitir que el Espíritu Santo te ayude a crucificar tu yo y la carne cada día? Es un compromiso diario, no ocasional. Por eso hay tan pocos discípulos. ¿O eres el tipo de persona que cuando está en la iglesia o estás con el pastor, eres puro santito, pero al salir de las puertas te están esperando los primos del diablo para ir a hacer lo que tengan que hacer? ¿Cuántos conocen personas así? La iglesia son santitos, pero fuera de la iglesia es el cuñado del diablo. Eso no es crucificarte a ti mismo. El primer tipo de persona es la clase que el Señor Jesús está buscando. Personas que buscan su voluntad con una santidad interior para que se manifieste la vida de Jesús al mundo exterior. También la cruz, número 2, también la cruz de cada uno es la vida que el Señor nos ha permitido vivir cada uno. Es la vida. El Espíritu Santo usará la palabra de Dios y las disciplinas espirituales, lectura de su palabra, la oración, santa cena, compañerismo con otros creyentes, etcétera, junto con las circunstancias de la vida para formar la imagen de Jesús en nosotros. Romanos 8:29, no sé si está en el manual, si no está, apúntenlo y léalo después. Es lo que Jesús quiere formar en nosotros, la imagen de Jesucristo.
muchos, Romanos 8:29, si no lo dije bien. Muchos no aceptan la cruz de su propia vida y se quejan de la vida y se pasan el tiempo quejándose todo el tiempo de todo lo que les rodea. El Señor Jesús dijo que los que no toman su cruz cada día y le siguen, no puede ser su discípulo. Y número 3, la cruz también nos habla de sufrimiento. Ahora, no estamos hablando de sufrimiento por cosas que Dios nos ha provisto a nuestras vidas. Por ejemplo, si estamos enfermos, no estamos sufriendo por Cristo, estamos sufriendo por X razón, pero Dios nos ha dado la provisión para la sanidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces, estamos hablando más que todo el sufrimiento por circunstancias o persecución en particular. Es posible que el sufrimiento y la persecución nunca lleguen a nuestras vidas, pero debemos de tener la disposición espiritual, mental y física de sufrir por el Señor Jesucristo si es necesario. Cada mes doy clases por Zoom a un grupo de pastores en Pakistán y al final de la enseñanza son como 10 pastores. Ellos me agradecen, qué bonito mensaje, lo aprecian, dicen cosas muy bonitas, pero lo que yo siempre quiero comunicarles a ellos, que los héroes son ellos, porque ellos son los que realmente están sufriendo para Jesucristo. El año pasado un grupo grande de musulmanes les destruyeron sus iglesias, les destruyeron sus casas y muchos tuvieron que ir al campo a vivir por un tiempo. Y le estamos tratando de proveer por lo menos grandes botes de agua y algo de comida. ¿Cómo te gustaría llegar aquí el domingo y encontrar este lugar totalmente destruido por fuego? ¿Haría un impacto en tu vida? Y regresas a tu casa y encuentras tu casa de la misma manera. Eso es sufrir por Cristo. Ellos sí son mis héroes, porque ellos están viviendo esto mucho más que yo. Dijo Jesús en Mateo 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. ¿Por qué no tiene raíz? Porque no se convierte en discípulo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No pueden aguantar. Pablo también nos cuenta su experiencia al sufrir por Cristo. Algunos dicen, qué lindo hubiera sido ser como el apóstol Pablo. Bueno, leemos esto y a ver si tienen la misma opinión. 2 Corintios 11:23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuántos vieron la pasión de Cristo? ¿Recuerdan la escena cuando le estuvieron castigando en la espalda con los látigos? Qué horroroso era eso. Pablo recibió eso 5 veces. Eso nos puede cambiar la perspectiva un poco, ¿no? Nosotros creemos que sufrimos por Cristo. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto,
peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Wow. Si piensas que estás sufriendo, lee este texto. Yo creo que ninguno de nosotros llega ni una milésima parte de esto, ¿no es cierto? Eso es ser de verdad un discípulo de Jesucristo. Pablo dijo que nada nos puede separar del amor de Cristo. En Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Él pudo decir eso porque lo vivió. Tomar tu cruz significa aceptar la voluntad de Dios en tu vida y estar dispuesto a sufrir si es necesario por causa de Jesucristo. Es algo que el discípulo tiene que hacer cada día. ¿Estás dispuesto a hacerlo cada día? Recuerda que el deseo de Jesús no es eliminarnos, sino demostrarnos que Él tiene un nivel más alto de entrega para aquel que quiere ser su discípulo. Cada vez que sucede algo a nivel mundial, hay gente que comienza a decir es el fin del mundo. ¿Cuántos saben que el lunes es el fin del mundo? Un eclipse, el fin del mundo. Bueno, la verdad es, yo no sé qué tan cerca estemos del fin del mundo, pero yo creo que es posible que suceda en nuestra vida. ¿Okay? Eso no es profecía, eso es una opinión. Pero nada más viendo lo que está sucediendo en el mundo, la manera que mi país, su país, han negado tanto a Dios y los principios morales que hace 50 años eran cosas normales y ahora todos los estamos rechazando en nombre de libertad. Es tan impresionante el cambio en la moralidad en los últimos 30 años. Entonces creo que nos estamos acercando mucho más. ¿Están de acuerdo? Escuchamos cosas como que pasó Pablo, nuestros hermanos pakistaníes, pero ¿qué tal si eso llegara a nuestra nación? ¿Estaríamos dispuestos a sufrir por Cristo como un verdadero discípulo, o seríamos meros creyentes que no, voy a ir a buscarme otra iglesia? Entonces, algo que lo pensemos. Número 3, el verdadero discípulo renuncia a sus posesiones. Renuncia a sus posesiones. Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33. Así que, o pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuánto tiene que renunciar? Ay, cómo nos cuesta sacar esa palabra, ¿verdad? Y busqué la palabra en el griego para saber exactamente qué significaba. ¿Quieren saber lo que significa? Todo. Sin excepción. A veces nosotros pensamos que cuando damos el diezmo nosotros le estamos dando a Dios. ¿Cuántos creen que le están dando a Dios? Realmente no. Si somos discípulos. Ahora, si somos creyentes, sí le estamos dando a Dios. Pero si somos discípulos,
ya le hemos dado el 100% y nosotros nomás somos mayordomos. ¿Entienden? Entonces ¿cuántos creen que dar dinero de otra persona es más fácil que dar el mío? Los políticos saben eso, ¿verdad? Hermana, si usted necesita 100 pesos, no hay problema. Los voy a sacar de la billetera del hermano Martín y se los voy a dar. A Dios sea la gloria. ¿Cómo Dios provee? Qué lindo, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta a veces tanto dar? Si te cuesta dar, es porque lo consideras tuyo. Pero si eres un discípulo, ya todo le has dado a Jesucristo y solamente estás repartiendo lo que es de Él. Qué perspectiva tan diferente. Si reconoces eso, eso te libera para dar. Porque es mucho más fácil dar el dinero de otro que el mío. ¿Están de acuerdo? Somos mayordomos o administradores. Eso hace toda la diferencia de cómo manejamos nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros talentos, nuestras habilidades. ¿Por qué quiere el Señor que renunciemos a todas nuestras posesiones y le hagamos a Él el dueño? Bueno, ya lo dijimos. Es más fácil dar lo de otro que lo nuestro. Mientras tú seas el dueño de tus posesiones, cuando diezmas o des alguna ofrenda, te duele. Pero si no es tuyo, le voy a dar 12% este mes, le voy a dar 15%, al cabo ni es mío. ¿Y cuántos saben que Él suple? Él suple. Solamente hay una razón y yo no soy, les voy a decir la verdad, yo no soy legalista en lo del diezmo. ¿Quieren saber por qué? ¿Quién quiere saber por qué? Nosotros enseñamos que el diezmo es obligatorio y las ofrendas son voluntarias. Así hemos aprendido, ¿no es cierto? Y nos encanta Malaquías, los predicadores, los pastores, su capítulo favorito de la Biblia es Malaquías 3. Pero en la Biblia las ofrendas no eran voluntarias. Si vamos a basarnos en el Antiguo Testamento, las ofrendas eran obligatorias. Entonces, si sumamos el diezmo junto con las ofrendas, ¿saben aproximadamente cuánto tenían que dar de su ingreso cada mes? El 37%. ¿Cuántos se animan a dar el 37%? Ahora dicen, qué lindo, ahora vino Esteban, ya no tengo que dar diezmo. Bueno, no lo tienes que dar si quieres ser pobre. ¿Por qué? Porque ¿a quién Dios da la semilla? Al que siembra. ¿Estamos de acuerdo? Veamos esto en lo natural. Si yo tengo una finca y en mi finca yo normalmente tengo muchas siembras de frijoles y muchas siembras de maíz. Pero yo me convierto al Señor y yo le digo, Señor, tú eres mi proveedor, así que este año no voy a sembrar, solo voy a orar en lenguas 3 horas al día. Y voy a esperar que tú hagas que suban los frijoles y el maíz. Y te pones a orar todos los días 3 horas en lenguas. Y al mes, cuando esperas que ya esté saliendo el frijol y el maíz, ¿qué vas a encontrar? Pura tierra. Pero oré. Es que Dios no dice que da semilla al que ora. ¿A quién le da semilla? Al que siembra. Entonces, si tú quieres semilla, ¿qué tienes que hacer? Sembrar. Y en el caso mío, esto es personal, no tienes que estar de acuerdo. Pero Dios es tan bueno para suplir las necesidades
que a mí el diezmo como tal se me hace muy poco. Entonces yo no enseño lo que enseño para que no demos, es para que entendemos lo que damos no es de nosotros y podemos dar aún más, porque Dios suple. Yo he visto a Dios suplir de maneras increíbles cuando he sembrado más. Entonces, me explico, hermanos, no para que digan, hey, ya no tenemos, tú no tienes que sembrar, no tienes que dar tus diezmos. Pero si no siembras en el reino de Dios, no le vengas al pastor, la pastora, el hermano Martín o el hermano Paco a pedir oración por tus finanzas. Eso es como uno que tiene su finca, no siembra y después se está quejando con Dios. ¿Me explico, hermanos? ¿Cuántos aman dar? ¿Cuántos aman dar? Como el 40%. Bueno, yo se los dejo para que ustedes lo mediten. ¿Cuántos tienen confianza en Dios? La única razón para no dar, hay una razón, no más una razón para no dar, es que no confiamos en Dios. Es lo único. No, es que mis niños no van a tener leche. Sí, exacto, no van a tener leche si tú no siembras. Pero no pidas oración si no eres fiel como mayordomo. ¿Okay? Suena duro. Pero ¿para qué vamos a perder nosotros orando por tus finanzas cuando tú eres desobediente? Suena duro, hermanos, pero es la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Cuando no sembramos es porque lo consideramos nuestro. Es el punto. Bueno, ya hablé demasiado de eso. Pero el punto número 4, el verdadero discípulo permanece en la palabra de Jesús para guardarla. Permanece en la palabra. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, ¿qué? Permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Es impresionante cuántos fuera de la iglesia, los inconversos, se saben Juan 8:32. Y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Se ve hasta en las películas de cine, ¿no? Alguna cosa está sucediendo, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y no tiene ningún contexto. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Este versículo hay que leerlo en su contexto. ¿Qué es lo que dice antes de que dice conocerás la verdad y la verdad os hará libre? Para conocer la verdad tenemos que hacer ¿qué? Permanecer en la palabra. Esa parte se les olvida. Qué conveniente. Pero si quieres conocer la verdad, necesitas permanecer en la palabra. Debes amar la palabra. Que no puedes dormirte sin pasar un tiempo en la palabra porque es tu comida espiritual diaria. Si yo no como 3 veces al día, me cuesta dormirme. Bueno, si no como las 3 veces. Pero a veces batallamos la insomnia y es el espíritu diciendo, no te has nutrido hoy. Entonces sacamos la palabra y meditamos, ¿verdad? No te esperes hasta esa situación. Pero si queremos realmente conocer la verdad, es permanecer. 1 Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Pero el que ¿qué? Guarda su palabra. La gran comisión consiste, como hablamos la otra noche, no solamente en llevar el evangelio, sino enseñar que crean todas las cosas que Jesús nos enseñó y que sean bautizados a guardar las cosas, etcétera. En el manual, muchos han creído y han sido bautizados, pero no han sido enseñados a guardar las cosas que Jesús mandó. En el discipulado, ahí mismo, en el manual, en discipulado, donde la mayoría recibe liberación,
Es en el discipulado donde la mayoría recibe liberación. Y por eso es tan importante compartir la vida discípulo a discipulador y discipulador a discípulo. Es compartir la vida. Y vamos a ver que ser discipulador no significa que tienes que ser maestro. Es más, ¿quieren que les diga un secreto? A veces los maestros son los peores discipuladores, porque queremos solo enseñar. Pero no se trata de eso, se trata de, sí enseñamos, pero no es el enfoque, es compartir nuestra vida, escudriñar las escrituras juntos para buscar soluciones de la vida. Hoy día no hay excusas para no oír o leer la Biblia. Hay librerías, hay Biblias en CD, en MP3, en el teléfono, en el internet. Podemos poner esa gráfica. Aquí hay dos opciones. La que sigue, por favor. Perfecto, ahí. Si no has encontrado la Biblia en internet, estas son dos opciones. En bible.com puedes descargar la Biblia por YouVersion, o si tienes teléfono buscas la aplicación YouVersion. También este otro, Bible Gateway, tiene la Biblia en un montón de idiomas y un montón de versiones. Solo en español, yo no sé cuántos son, pero habrán 20 traducciones en español. Entonces no hay excusa. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si leemos eso en el griego, diría más o menos así: la fe viene por el oír y 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 el oír la palabra de Dios. No es una cosa que lo hacemos una vez y ya tenemos fe. Consejos prácticos. Número uno, hay que sacar tiempo cada día para que la palabra del Señor nos hable personalmente. Número dos, hay que obedecer lo que el Señor nos dice cuando nos hable. Primero escuchamos, después obedecemos. Y número tres, hay que ayudar a otros a cumplir lo que la palabra nos dice. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El Señor Jesús dijo que sus palabras son las que nos van a hacer que nuestras vidas permanezcan aún en medio de las dificultades de la vida. Miremos esta historia, parábola que contó Jesús en Mateo 7:24. Cualquiera pues que oye estas palabras, primero oye y después ¿qué? Las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras va al domingo, todos los servicios, escucha los mensajes, también llega los jueves, escucha los mensajes y después no las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ahora, ¿qué tienen en común estos dos hombres? Los dos oyeron. Los dos fueron al servicio el domingo y escucharon el mensaje. Los dos asistieron a su iglesia. Los dos hombres tuvieron también las mismas pruebas. Pero solamente uno sobrevivió las pruebas. El que oyó y también hizo lo oído. Si tú no haces lo que oyes, Dios te ama igual. No te ama menos, te ama igual. Llegarás al cielo, tal vez hasta más pronto que el otro, pero llegarás. Pero ¿por qué vivir miserablemente aquí sobre tierra? Porque no queremos ser obedientes. ¿No es mejor vivir
una vida de gozo aquí sobre tierra, cumpliendo lo que Dios tiene para nosotros. El que sembró su casa sobre la arena, lo hizo porque creía que sabía mejor que Dios. Escuchó el mensaje, pero dice, yo opino, como el Chavo, ¿verdad? Yo opino, creo que era el que decía eso. Y están igual. El que opinaba diferente a Dios sufrió las consecuencias del desastre. Y después viene el domingo a pedir oración. La mayoría de los ministros de hoy pasan su tiempo tratando de recoger los pedazos de las vidas de estas personas. Ustedes no se imaginan cuánto tiempo los líderes de la iglesia pasan tratando de ayudar a las personas a recobrar las piezas de su vida porque hemos sido desobedientes. ¿Cierto o no es cierto, pastores? Es cierto. Ahorraríamos tanto tiempo a los pastores con simplemente ser obedientes y viviríamos mucho mejor. ¿Cuántas jovencitas crecen en la iglesia sabiendo que no deben casarse con un inconverso? Pero es que es mejor que los que están en la iglesia. Es más guapo, tiene más plata y me trata muy bien. Aleluya. Y en 6 meses, pastor, me dejó por otra. Ore por mí que regrese. Ay, ¿por qué no simplemente fue obediente? Nos metemos en líos que Dios dice no hagamos. Y después venimos llorando a la iglesia. Mira, si te metes en un lío, ven llorando a la iglesia. Podemos orar por ti, pero no es mejor no pasar por eso. ¿Para qué queremos pensar que sabemos mejor que Dios? Si Dios dice, edifica tu vida sobre la roca y la hacemos sobre la arena, ¿qué estamos diciendo a Dios? Dios, yo no confío en ti. Es exactamente lo que estamos diciendo, no confío en ti. Y después le venimos a quitar tiempo a los líderes, porque simplemente pensamos que sabíamos mejor que Dios. Para eso estamos. Pero sería tan provechoso si en lugar de tener que aprender la manera dura, aprendiéramos a escuchar y edificar sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? Nos evitaríamos muchas pruebas. Muchas pruebas. Hay personas que nunca diezman ni ofrendan, después están llorando con Dios cuando no pueden pagar sus deudas y cuentas. Se enojan con Dios. Muchas personas se han enojado con Dios, pero son desobedientes. Ya hablamos mucho de eso. Ok, en el manual, los que guardan la palabra del Señor serán verdaderos discípulos. Verdaderos discípulos. Número 5. El verdadero discípulo pone la mano en el arado y no mira atrás. Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Todos tienen algo que quieren hacer antes de seguir a Cristo. ¿Cuántos hemos escuchado tantas historias? Yo voy a seguir a Cristo, nomás déjeme arreglar la vida. Qué tonto, vienes a Jesús para que te arregle la vida, ¿verdad? Eso es como decir, voy a ir al hospital cuando me sane. Cuando ya no tenga lesión, voy a ir al doctor. Eso no tiene ninguna lógica.
pero lo escuchamos todo el tiempo. Cuando yo sea un santito voy a ir a la iglesia. Pues nunca vas a llegar a ser santito. Ni los que están dentro de la iglesia somos santitos. Somos santos, amén. Eso sí, pero santitos es la manera que conocemos la palabra. Por eso estamos en la iglesia, porque somos imperfectos y tenemos mucho que aprender todavía. Ya me perdí. Todos tienen algo que quieren hacer antes, aunque hoy muchos desconocen, bueno, tal vez no tanto en México, pero desconocen lo que es un arado. Cuando Jesús habló acerca de un arado en esa cultura, todos los que escuchaban sabían de lo que estaba hablando. Es un instrumento para romper la tierra y hacer surcos, para luego sembrar en esa tierra. Es jalada por animales, caballos, tractor, mulos, bueyes, etcétera. Y la persona que está arando siempre tiene que estar mirando hacia adelante, hacia el frente. Para mantener la mirada derecha, se miraba como a un árbol a la distancia, a una piedra o algo que estaba al otro lado del campo. ¿Por qué era tan importante mirar hacia adelante? Si no lo hace, empieza a arar torcido y daña todo el campo. Para ir viendo cómo está cortando la cochilla, o sea, estamos viendo hacia atrás cada rato del arado, qué profundidad lleva y si está haciendo daño a los animales, pues vamos a hacer mucho daño al campo y tal vez hasta los mismos animales. Es lamentable ver cómo muchos comienzan a seguir a Cristo y después de un tiempo abandonan el camino. Jesús dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si alguno mira atrás, dice, no es apto para servir en el reino de Dios. El Señor nos sacó de este mundo y nos ha puesto en el reino de Dios. ¿Cuántos han escuchado comentarios? Yo no sé, esos en la iglesia yo no siento mucho amor ahí. ¿Saben qué? Cuando yo iba a la cantina, ahí sí me amaban. Había más amor en la cantina que en la iglesia. ¿Quiénes han oído algo así, algo parecido? Qué tonto, qué tonto. No voy a decir más de eso. El discípulo tiene un propósito y porvenir nuevos. Si no hay amor en la iglesia, entonces tú comienzas, el primero que demuestra amor, amén. El pasado debe quedar atrás en el pasado y debemos empezar a ver lo nuevo que tenemos en el reino de Dios. Los que miran hacia atrás empiezan a arar torcido y su vida comienza a ser torcida y no se puede plantar en un campo mal arado. 3 razones por las cuales el arado se nos desvía. Número 1, muchos vuelven atrás porque no han tenido a alguien que les tome de la mano y les enseñe a ser discípulos. Vamos rápido. Número 2, otros porque están caminando solos y no tienen compañeros que les ayuden cuando ellos caen en el camino por el desánimo. El que hace discípulos ni el que está siendo discipulado están solos. Tal vez nadie te ha discipulado a la manera que el Señor Jesucristo mandó, con tomarte la mano y decirte, yo te voy a enseñar las leyes del reino de Dios hasta que tú las estés viviendo y después tú las vas a enseñar de igual manera. No te desanimes. Vamos a romper el ciclo en tu vida. Y para que comiences a ser discípulos de la manera que el Señor Jesús mandó en la Gran Comisión. ¿Cuántos creen que si son discipuladores pueden hacer una gran diferencia en las vidas de otras personas? Realmente lo pueden hacer. Ustedes son la clave. Todos ustedes son la clave para tener una iglesia de discípulos. No los líderes, ellos están limitados de tiempo. Ellos no pueden discipular a 100 personas cada uno. Pero entre todos sí lo podemos lograr. Número 3, muchos vuelven atrás en el momento de las pruebas o tentaciones de la vida. Pero el discípulo decide seguir a Jesucristo y no mira hacia atrás. Tú no volverás atrás, sino que ayudarás a muchos a no volver atrás. Digan esto conmigo, en el nombre de Jesucristo,
y con la ayuda del Espíritu Santo, yo pongo mi mano en el arado y nunca miraré hacia atrás. Digámoslo otra vez, pero con fuerza en el nunca. Y nunca miraré hacia atrás, sino que siempre mantendré mi vista hacia Jesús, el autor y consumador de mi fe. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, automáticamente somos puestos en un círculo llamado cristianos o cuerpo de Cristo o creyentes. Pero dentro de ese círculo más grande existe un círculo más pequeño llamado discípulos comprometidos. El deseo de Dios es que solamente exista un círculo, que todos los creyentes seamos discípulos. Nuestro reto, si eres creyente, estás en uno o en los dos círculos. Si no estás seguro, realmente quieres ser un discípulo y no meramente un creyente. Si no estás seguro, en el manual, si deseas ser un verdadero discípulo, estás dispuesto a decirle no al yo y sí a ti, Dios. ¿Estás dispuesto a hacer esto aunque signifique un cambio de hábitos y la trayectoria de tu vida? ¿Existe algo que te prevenga ser discípulo de Cristo? ¿Cuántos quieren ser parte de ese círculo íntimo, discípulos de Cristo? Amén. Ok, llegamos al final de vamos a tomar un pequeño break y les quiero dar si me ayudan, los que tienen los papelitos, por favor, estamos listos para repartir los papelitos. Miren, les vamos a pedir un favor. Si estabas anoche y llenaste uno de los papelitos, por favor, llénelo otra vez, porque algo que se nos olvidó poner en el papelito es a qué iglesia tú asistes. Entonces, si eres de la iglesia La Presa, no nos sirve tener el papel tuyo aquí y no sabemos que vas a La Presa. Entonces, los nuevos papelitos tienen un lugar para poner el nombre de la iglesia que tú asistes y así los podemos repartir a los diferentes pastores que son parte de este grupo. ¿Me explico, hermanos? Si nos hacen ese favor rápido y les vamos a pedir, ahorita va a pasar, ¿tú vas a pasar? Va a pasar el pastor Fernando para la ofrenda y les vamos a pedir que pongan sus papelitos en la ofrenda. Por favor, ¿nos pueden hacer ese favor? Ok, por favor pongan sus papelitos en la ofrenda y dejo el tiempo con su pastora. ¿Los despido? Ok, entonces estamos en break por 10 minutos, hermanos, 10 minutos rápido y regresamos. Pero no importa ir hasta la medianoche hoy, ¿verdad? Porque es viernes. Ok, levántense.